Buenos días para todos aquellos que no había saludado. Nos encontramos en este momento, iglesia amada, en la serie Las Doctrinas de la Gracia. Por la provisión del Señor estudiamos la primera, que es depravación total o inhabilidad humana. Estudiamos también la elección incondicional o inmerecida. Estudiamos la expiación limitada o redención particular y hoy estudiaremos el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Doctrinas que son fundamentales en la historia y el desarrollo de la iglesia, pues surgen o se sistematizan más bien para poder hacer a doctrinas heréticas que buscaban enseñar cosas distintas a lo que bien la iglesia venía enseñando hacia ese momento. Aprendimos entonces que la depravación total nos enseña que todos los seres humanos nacen muertos en delitos y transgresiones, que no nacemos heridos por el pecado, sino totalmente muertos y esclavos del pecado. Y que una de las características propias de todos los seres humanos que nacen muertos en delitos y pecados es que no quieren ni pueden buscar a Dios. Por esta razón, entonces Dios, que es grande en misericordia, tiene que elegir un pueblo para salvar. Pues si Dios no elige, ningún hombre lo elegiría a Él. Y que esta elección o predestinación se hace desde antes de la fundación del mundo. Pero a estos que Dios elige, el Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu aplica esa redención. Y se hace mediante lo que estudiamos, conocido como la expiación o redención particular. Es que Cristo muere no por toda la humanidad, sino por todos sus escogidos. Que todos los que Él estableció que se salvarían, esos recibirían el beneficio del derramamiento de su sangre. Afirmar que Cristo murió por toda la humanidad, es decir, que nadie será condenado. Y la Biblia enseña que muchos se salvarán, muchos irán a los nuevos cielos y a la nueva tierra, pero muchos también serán condenados porque amaron más las tinieblas que la luz. Ahora bien, si Dios es quien escoge, ¿cómo llama eficazmente a estos para que crean y sean salvos? Pues estos que son predestinados, que no podían buscar a Dios, Dios los busca. ¿Y cómo los busca? Mediante el llamamiento eficaz o la gracia irresistible, los trae a Él y los incrusta en su cuerpo. Entonces, recuerde bien, la doctrina que hoy estudiaremos se denomina llamamiento eficaz o gracia irresistible. Una enseñanza que es contraria a lo que los discípulos de Arminio pensaban. Ellos decían que Dios puede querer salvar a alguien, pero el querer de Dios estaría condicionado al querer del hombre. Es decir, Dios podría levantarse un día y decir, yo quiero salvar a Juanito, pero no puedo salvar a Juanito si Juanito no quiere que yo lo salve. Esto entonces presentaba a un Dios no omnipotente y soberano, sino un Dios que estaba por debajo del hombre, pues Dios estaría limitado al querer del hombre. Y si eso fuese así, entonces Dios no sería ni soberano ni omnipotente. La pregunta que nos deja esta doctrina entonces es, ¿cuán efectiva es la gracia que Dios aplica a esos que expió? Acompáñenme a Juan 6:44 y veamos el texto base de esta exposición. Juan capítulo 6, versículo 44. Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está hablando
Y leamos nuevamente este pasaje. Dice Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Este pasaje va a marcar todo el conductor de nuestra enseñanza. Muchos atacan esta doctrina o las doctrinas de la gracia, también conocidas como calvinismo, afirmando que estas enseñanzas convierten al hombre en un robot que no puede tomar decisiones ni tiene responsabilidad delante de Dios. Pero ese ataque es sin fundamento y es lejos de lo que la Escritura quiere enseñar. La Escritura no presenta al hombre como un robot sin voluntad y víctima de las circunstancias. No, la Biblia presenta al hombre como responsable de sus acciones delante de Dios. Un hombre con voluntad, con capacidad de tomar decisiones. Lo que enseña las doctrinas de la gracia es que esa capacidad para tomar decisiones, esa voluntad está inclinada al mal y esa capacidad se deleita en la maldad. Al nacer muerto en pecados, no puede ni quiere hacer lo que Dios manda y ordena. Así que esta doctrina, en lugar de anular la responsabilidad del hombre, la afirma y la resalta. Todo hombre, para poder ser salvo, tiene que creer y arrepentirse. Pero estas doctrinas nos enseñan que esto solo será posible si Dios muestra su gracia y su favor. Pues si Dios no interviene, todos sin excepción rechazaríamos el llamado de Dios, nos resistiríamos a Él y buscaríamos vivir en pecado. Para entender el llamamiento eficaz o la gracia irresistible, debemos entender que la Escritura muestra que hay dos clases de llamados a los cuales el hombre puede estar sujeto. Hay un llamamiento general y hay un llamamiento especial o eficaz. El llamamiento general es ese llamado continuo que se hace a todos los hombres mediante la predicación del Evangelio a que crean en Cristo y se arrepientan. Ese es el llamamiento general. Cada vez que una persona le dice a otra, cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados, está haciendo un llamado general. Cada vez que en este púlpito le decimos a los presentes, crean en Cristo y arrepiéntanse, estamos haciendo un llamamiento general. Este llamamiento general puede ser resistido o despreciado por el hombre. Claro que sí. Y no solo una vez. Muchas veces. Nosotros somos un claro testimonio de esta realidad. ¿Cuántas veces no nos predicaron acerca de Cristo y nos llamaron al arrepentimiento? ¿Y cuántas veces nos burlamos, despreciamos ese llamado y lo rechazamos? Así que la doctrina del llamamiento eficaz no enseña que el hombre no puede resistir el llamado de Dios. Lo que enseña solo puede resistir el llamamiento general. Mateo 22:14 lo dice muy claro. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Es decir, el Evangelio llama a muchos. Arrepiéntanse y crean. Pero solo creerán ¿quiénes? Los escogidos. Solo los escogidos podrán creer, pues si Dios no escoge, el hombre jamás lo escogerá a él. ¿Quiénes son esos escogidos? Esos que responden a ese llamado. Aquellos que reciben el llamamiento eficaz o el llamamiento especial. Como la inclinación natural del hombre por su pecado es resistir a Dios, despreciar a Dios, es necesario que Dios lo llame y lo traiga a él de tal forma que su propósito no sea obstaculizado
y logre así lo que Dios se ha propuesto. Esta doctrina entonces define si Dios es soberano o no es soberano. Si Dios quiere salvar a alguien, pero no puede salvarlo, no es soberano y tampoco es Dios. ¿Y cómo confiar en un Dios que no gobierna sobre todas las cosas? Pero si Dios gobierna sobre todo, aquel a quien Él determina salvar, eficazmente lo salvará y no podrá resistirle. Ya lo leímos en Juan 6:44, dice, ninguno puede venir a mí, Jesús lo está enseñando. Y si Jesús es el Hijo de Dios y es la segunda persona de la Trinidad, todo lo que Él enseñó es verdad. Y Él dice que nadie puede venir a Él a menos que el Padre lo traiga. Ninguno buscará a Jesús a menos que el Padre lo atraiga hacia Jesús, porque de lo contrario siempre estaremos corriendo lo más lejos de Jesús posible. Si alguien experimenta un deseo legítimo por buscar a Cristo, es solo porque el Padre lo pone. Pues si el Padre no opera para que eso pase, ninguno buscará a Jesús. Y todo el que el Padre trae al Hijo, Él lo resucitará. No dice algunos. Una idea arminiana de este texto, según los discípulos de Armenio, entonces más o menos diría así: ninguno puede venir a Cristo, pero sí hay algunos que un día les nacerá ir. Algunos que el Padre quiere darle a Cristo, no querrán. Entonces el Padre quedará con el deseo de que esos que quiere que vayan al Hijo vayan. Porque el Padre quiere, pero depende del hombre a quien quiere. ¿Cierto que suena eso bastante confuso? Y no podría decir Jesús, y yo resucitaré a todos los que el Padre me da, sino que tendría que decir, yo resucitaré a aquellos que quieran ser resucitados. ¿Quién sería entonces el sujeto principal, Dios o el hombre? El hombre. Pero la Escritura nos muestra que el agente principal en la salvación no es el hombre, sino que es Dios. Así pues, hay una gracia común en la cual todos los hombres se ven beneficiados, pero hay una gracia especial que solo opera en unos. Cuando hablamos de gracia común, estamos hablando de ese favor que Dios muestra a todos los hombres, o para ser más precisos, una gracia general. Es decir, cuando la Escritura afirma en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos y sobre injustos. Esa es una gracia general. El sol sale para bendecir, hacer bien a buenos y malos. La lluvia beneficia a buenos y malos. Ese es el favor general de Dios, la gracia general de Dios. Pero la gracia especial operada en el llamamiento especial es solo para salvación. Opera solo en aquellos que el Padre atrae para vida eterna. Porque no serán salvos todos aquellos sobre los cuales sale el sol y desciende la lluvia. ¿Todos reciben sol y todos reciben lluvia? Sí. ¿Todos los que se benefician por el sol y por la lluvia serán salvos? No. Aquellos que reciben una gracia salvífica, una gracia especial. Y muestra la Escritura que Dios muestra un favor especial con unos y con otros no. Pues veamos lo que dice Romanos 9:12. Romanos 9, versículo 12, escrito está: se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Quiere decir este texto que Dios muestra una gracia especial a quien Él quiere y lo hace por misericordia, no porque haya algún mérito en aquel que salva. Pero no lo hace con todos. Lo mostró con Jacob, pero esa gracia especial no la mostró con Esaú. Veamos entonces cómo en la Escritura hay varios ejemplos acerca de esto. El hombre por su condición caída siempre se resistirá a Dios y siempre buscará hacer lo malo. Un ejemplo de ello es Jonás. Jonás es llamado por Dios a predicar a Nínive para que se arrepintieran y creyeran. Dios lo llama, pero Jonás resiste ese llamado. ¿Ve usted, pastor, que un hombre sí puede resistirse al llamado de Dios? Al llamado general sí, pero al llamado especial no. Porque Jonás intentó correr en una dirección contraria, pero Dios rápidamente lo colocó donde Él lo quería. Así pues, esta doctrina nos muestra con el ejemplo de Jonás, un hombre puede rechazar el llamado general de Dios en algún momento de su vida, pero no podrá rechazar el llamamiento eficaz. Pues Dios opera, provee todos los medios necesarios para que pueda hacerse lo que Él ha determinado. Ningún hombre puede cambiar el plan de Dios. Ningún hombre puede obstaculizarlo, porque si pudiera hacerlo, entonces Dios no sería Dios. Sería inferior al hombre. Faraón es otro claro ejemplo. Dios manda que deje ir a su pueblo y se resistió. Una y otra vez se resistió hasta que Dios lo permitió. Pues cuando Dios eficazmente llama a su pueblo a salir, ya Faraón no pudo resistir o entorpecer ese llamamiento eficaz del pueblo de Israel. El hombre entonces podrá resistirse en algún momento de su vida cuando se le dice: por favor, cree y arrepiéntete. Sí, muchos de nosotros lo hemos hecho una y otra vez, pero solo hasta que el Señor haga ese llamamiento eficaz. Cuando hace ese llamamiento eficaz, nadie puede resistirse. Pablo predicó, hizo un llamamiento general a Félix, al rey Agripa. ¿Y cómo respondió el rey Agripa en Hechos 26, 28? Oh, Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Fue llamado a que creyera y se arrepintiera. Lo rechazó, porque el hombre puede rechazar el llamamiento general, pero no el llamamiento eficaz. ¿Hay pruebas de esto en la Escritura? Veámoslo. Juan 11, 43. Acompáñeme, por favor. Juan 11, 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Solo un Dios soberano puede hacer esto, porque si no fuera soberano, hubiera sucedido más o menos este tétrico cuadro: Lázaro, sal fuera. ¿Será que quiere o será que no quiere? ¿Será que va a salir o no va a salir? No, nuestro Dios no tuvo la menor duda
de que Lázaro sería traído a vida y saldría, porque Él es soberano y lo que Él se propone hacer, lo hace. Dios no depende del hombre para cumplir sus propósitos. Si dependiera del hombre, entonces no sería Dios. ¿Qué le quedó a Lázaro? Obedecer. ¿Qué hizo primero el Padre? Lo trajo a vida, pues para que un muerto pueda escuchar una instrucción y pueda salir de la tumba, primero fue traído a vida. Y después de que es traído a vida, Lázaro puede responder a la orden de su Señor. Esta es la gracia especial, una gracia que Dios efectúa, un llamamiento especial que Dios efectúa, que el hombre no puede resistir. Pero este mismo principio también fue aplicado en los discípulos. Vamos a Mateo, versículo 9 al 9. Mateo 9 al 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Consecuencia, y se levantó y le siguió. Así son las cosas con un Dios soberano. Jesús dio la orden y a Mateo no le quedó otra cosa que seguirlo. ¿Por qué? Porque acá no hubo un llamamiento general. Aquí hubo un llamamiento eficaz. Acá operó la gracia irresistible. Mateo no pudo hacer otra cosa que seguirle. Jesús no se acercó: ¿quieres venir conmigo? No, ven, sígueme. Marcos 1, 16 al 20. Marcos 1, 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Fueron llamados eficazmente, con una gracia irresistible. Versículo 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Ven la diferencia entre el llamamiento general y el llamamiento eficaz o especial? Este no puede ser resistido ni puede ser rechazado. Ni uno solo de los discípulos que Jesús llamó para comisionarlos como apóstoles pudieron resistirse a ese llamamiento eficaz. Jesús no salió a intentar reclutar 12 hombres. Desde antes que todas las cosas existieran, Él ya sabía cuáles eran los 12 que eficazmente traería así, incluyendo a Judas. Jesús no salió: necesito 12, espero que hoy 12 me crean. No, Él salió a escoger, manifestando su gracia especial en aquellos que eficazmente llamaría, para cumplir eficazmente su propósito. Entendiéndose que en Judas hubo un llamamiento eficaz, pero no una salvación, porque recordemos que Judas no fue salvo.
recibió la gracia especial, es decir, la gracia salvífica, porque por la Escritura sabemos que Judas nació para condenación. Si un solo hombre, escúcheme bien, si un solo hombre pudiera resistir el llamado eficaz de Dios, Dios ya no sería Dios y Dios ya no sería omnipotente. Si tú y yo pudiéramos cambiar los planes de Dios, nosotros seríamos dioses. Y tendríamos un Dios que no gobierna en nada. Pues si Dios no gobierna en todo, entonces no gobierna nada. Y si Dios no sabe algunas cosas, entonces no sabe ninguna. Acompáñeme a Daniel 4:35 para aseverar esto por la Escritura. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede detener la mano de Dios para cumplir sus propósitos. Ahora bien, ¿qué nos significa la gracia irresistible o el llamamiento eficaz? Vuelvo y reitero, no significa que una persona no pueda resistirse por un tiempo al llamado a arrepentimiento. Escúcheme bien, hay personas que serán llamadas muchas veces a que crean y se arrepientan y seguirán viviendo a su manera. Muchas personas serán llamados y se reirán y se burlarán. Yo no quiero que me laven el cerebro. No, no es lavarte el cerebro. Es lavarte con la sangre de Cristo de todos tus pecados. No es el cerebro, es todo lo que eres. Es tu cuerpo y es tu espíritu. Pero se reirán y se burlarán y no volverán. Pero si el Señor los ha escogido, en algún momento de su vida serán traídos eficazmente. Por eso nosotros no debemos desmayar en predicarle a alguien. Es que le predico y no cree, es que le predico y no cree. Ya te olvidaste que tú eras igual. ¿Acaso olvidaste que una y otra vez te predicaron y lo único que hacías era reírte y burlarte del mensaje de la cruz? Pero esperamos a que el Señor en algún momento obre con su gracia especial para salvación. Hechos 7:51 muestra más ejemplos de cómo puede resistirse el llamado general. Mire lo que dice Hechos 7:51. Está predicando Esteban, su primer y último sermón. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Enseña la Biblia que el hombre puede resistir el llamado de Dios. Sí, pero el llamado general, no el llamamiento eficaz. ¿Y cómo puede demostrarme esto? ¿Recuerda usted que un hombre llamado Saulo de Tarso se encontraba en ese llamamiento general que fue despreciado por los presentes? Miren lo que dice Hechos 22:20. Avance unas hojitas más adelante. Hechos 22:20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, estaba hablando Pablo, y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo estuvo presente en la predicación de Esteban y no creyó a la predicación de Esteban, rechazó el llamado que Esteban hizo a que creyeran en Jesús y se arrepintiera. Pero luego Pablo recibiría un llamamiento eficaz. Hechos 22:6
en adelante. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Pablo pudo resistirse al llamado general que hizo Esteban, pero no pudo resistir ni despreciar el llamamiento eficaz que Cristo le hizo. Y solo pudo hacer una cosa: obedecer. Versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Qué diferencia tan gloriosa hay entre un llamamiento general y un llamamiento eficaz? Así pues, la gracia irresistible o el llamamiento eficaz enseña que el hombre puede despreciar su llamado a creer, no solo una vez, sino muchas veces. Pero ningún elegido podrá resistirse al llamamiento eficaz. Todo el que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, en algún momento de su vida será llamado eficazmente. ¿Sabemos nosotros quiénes son los escogidos? No. ¿Sabemos en qué momento serán llamados? Tampoco. Pero en algún momento de su vida, ese llamamiento eficaz obrará con poder. ¿Cuánto quisiéramos al pensar en esta doctrina? Señor, cómo hubiera querido que me hubieras llamado eficazmente antes, más joven, siendo un niño. Pero en el momento que el Señor nos llamó, ese era el momento. No era antes ni era después. Nos llamó de manera general muchas veces y muchas veces lo despreciamos. Pero cuando hace su llamamiento eficaz, nadie podrá resistirle. Hechos 8:35 lo muestra. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nota cómo procede el llamamiento eficaz. Felipe va caminando, va pasando un eunuco. El Señor en su soberanía pone a Felipe junto al carro del eunuco para que escuche lo que el eunuco está leyendo. Y se da cuenta que está leyendo Isaías 53. Dios había determinado que ese día, a esa hora y a través de la enseñanza de Felipe, el eunuco sería salvado eficazmente. Dios provee todas las cosas, Él organiza todas las circunstancias para que podamos creer eficazmente. Versículo 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué pasó? Un llamamiento eficaz.
Felipe fue usado por Dios para predicar el Evangelio. ¿Qué hizo el Espíritu? Abrió el corazón del eunuco para que al oír el Evangelio creyera y no lo rechazara. Vamos a Hechos 16, versículo 13 al 15. ¿Cómo opera entonces ese llamamiento eficaz? Veamos en Lidia, la vendedora de púrpuras, un claro ejemplo. Hechos 16, 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentados hablamos a las mujeres que se habían reunido. Note plural. Hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, singular, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y creía. ¿Qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es aquel momento en que el Espíritu de Dios abre el corazón de una persona para que pueda escuchar el Evangelio, pero no solo oírlo, sino creerlo y responder favorablemente a él. Si el Espíritu Santo no abre el corazón de alguien para que crea, por más que se le predique a una persona, no creerá. A menos que el Espíritu Santo sople vida, seguiremos muertos en pecados y no creeremos en el Evangelio, sino que nos reiremos de él y nos burlaremos. Así, mi querido amigo, si tú te burlas del Evangelio, te ríes del Evangelio, te entiendo, porque para ti será locura, a menos que el Espíritu Santo abra tu corazón, ilumine tu entendimiento para que creas y seas salvo. Niños, ¿cuánto necesitan clamar desde ya a Dios? Oh Señor, llámame eficazmente a temprana edad. Señor, abre mi corazón para que desde ya pueda creer en ti. Niños, rueguen al Señor. Abre mi corazón. Sopla vida en mí para que el Evangelio no me sea algo extraño, sino algo glorioso para salvación. Pero también le pido a todos los presentes, a menos que el Espíritu Santo sople vida, seremos meros oidores del Evangelio. Ni lo creeremos, ni viviremos conforme al Evangelio. ¿Por qué? Porque es necesario que el Espíritu Santo sople primero vida. Porque si no lo hace, ningún muerto podrá seguir a Jesús. Lázaro, antes de salir de la tumba y poder obedecer la orden, fue necesario vida. Todos nosotros, al estar muertos en pecado, antes de poder obedecer el llamado del Evangelio a arrepentirnos y creer, necesitamos que el Espíritu sople vida. Si el Espíritu Santo no sopla vida, ni creeremos, ni obedeceremos. Juan 6, 64 y 65 dice así. Juan 6, 64 y 65. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Desde cuándo sabía Jesús? Desde siempre. Jesús conoce cada uno de los que creerán en Él. Él los conoce y sabe quiénes no creerán. ¿Por qué lo sabe? Porque así está decretado desde la eternidad. Versículo 65. Y dijo:
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Solo el Padre es quien da al Hijo, y el Hijo salvará a todos los que el Padre le dé. Pero para que esto pase, tienen que ser llamados eficazmente. Y todos los que el Padre ha determinado salvar, el Hijo eficazmente salvará. Y sobre todos ellos el Espíritu aplicará la redención en sus corazones. ¿Ven qué hermosa es la operación trinitaria? El Padre los escoge, estos son los que salvaré y estos se salvarán. El Hijo entonces va a la cruz y dice, Padre, por estos moriré. Y el Espíritu entonces, a estos les daré vida para que crean y reciban el beneficio de la expiación. ¿Dónde está el hombre? No, la salvación depende completamente de Dios por la operación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Juan 6:37 dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. No habrá una sola persona que estando en el cielo diga, yo no quiero estar acá, déjenme en el infierno. No. El llamamiento eficaz no dice que Dios anula la voluntad del hombre, lo que dice es que la restaura, la regenera para que ahora de manera libre pueda ir a Cristo. Le abre sus ojos para que pueda ver la gloria de Cristo y diga, ¿a quién más iré si solo Él tiene palabras de vida eterna? El llamamiento eficaz no significa que Dios mete a alguien a las malas al cielo. No, significa que provee todos los medios para que esa persona ahora vea con claridad, admire la gloria de Cristo y no quiera otra cosa más que correr a Él para salvación. Esta doctrina tampoco dice entonces que habrán personas que le habrán dicho, oh Cristo, sálvame. Y Cristo les dirá, no, no los escogí, vayan para el infierno. No habrá nadie en el infierno que diga, oh Jesús, yo creí en ti, yo te supliqué que me salvaras, pero por no haber sido escogido, estoy acá en el infierno. Muchos utilizan este argumento para burlarse de estas doctrinas. No, este pasaje dice que todo el que viene a Cristo, Él no lo echará fuera. ¿Por qué? Porque todo el que viene a Cristo es porque el Padre lo atrae. Así que en el infierno no habrá nadie amando a Cristo que fue rechazado, ni en el cielo habrá alguien que no quiera estar ahí. ¿Qué concluimos de esta hermosa doctrina? Hay dos llamados entonces, un llamamiento general. Y hoy lo estoy haciendo. Hoy le digo a todos los presentes, por favor, crean que Cristo es Señor y Salvador. Por favor, arrepiéntanse de sus pecados. Se los ruego de todo corazón. Pero esta doctrina enseña que hoy solo se arrepentirá y creerá aquel que el Espíritu Santo sople vida para reconocer que es pecador y reconocer que necesita a Cristo. Si eso no pasa, hoy volverás a casa igual. Volverás a vivir como antes vivías, deleitándote en tu maldad y en tu pecado. Porque sin llamamiento eficaz no habrá una vida santa. Por más que lleves tiempo, años sentado en esta iglesia. Pero si hoy Dios llama eficazmente, aquel que llame eficazmente no podrá resistirlo. Hoy saldrás de este lugar y dirás, Jesús, sálvame porque soy un pecador. Perdona mis pecados. Serán cambiados tus afectos
Podrás odiar el pecado que antes amabas. Ahora querrás vivir en santidad. Ya no vivirás como antes vivía. Cuando este llamamiento eficaz se da, empieza una nueva vida. Pedro, Pablo, Andrés, Mateo, al ser llamados eficazmente, empezaron a vivir de manera diferente a como vivían antes. Sus afectos fueron cambiados. Si tus afectos no han sido cambiados, si tu amor por el mundo no ha sido transformado por un amor por lo santo, aún no has disfrutado ese llamamiento eficaz. Porque Mateo no siguió haciendo lo que hacía. Pedro no siguió haciendo lo que hacía. Muchas mujeres estaban con Lidia, pero solo una fue llamada eficazmente. Muchos apedrearon a Esteban, pero solo Pablo parece indicar de ese grupo fue llamado eficazmente. Nosotros estábamos muertos, resistíamos una y otra vez el llamado que Dios nos hizo: arrepiéntete, cree, pídele a Cristo que te perdone. Pero una y otra vez nos burlábamos de esos que nos predicaron, nos burlábamos del Evangelio, nos atrevíamos a decir que Dios no existía, nos atrevíamos a cuestionarlo. Seguíamos haciendo lo malo. No queríamos vivir para Él. No deseábamos hacerlo. Pero un día, el Señor, por gracia, por mérito alguno en nosotros, a través de la predicación de la palabra y a través de la operación del Espíritu Santo, nos trajo a vida. Un día quitó ese corazón de piedra y colocó uno de carne para creer el Evangelio, para creerlo y ahora amar a un Cristo que antes no amábamos. Por eso miramos atrás y decimos: Señor, no fui yo quien te buscó, fuiste tú quien me llamó. Y me llamaste no porque era bueno, me llamaste a pesar de que era malvado y perverso. Y gracias por traerme eficazmente, porque si hubiera dependido de mí tan solo un 1%, ese 1% hubiera sido suficiente para despreciarte. Hay personas que dicen: es que Dios le ha dicho al hombre, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Es que Dios hace el 99% y nosotros hacemos el 1%. Falso. Él hace el 100%. Porque si de nosotros dependiera el 1%, arruinaríamos todo. Lázaro primero fue atraído a la vida para obedecer y creer. Tú y yo estábamos muertos en pecados, delitos y transgresiones, y Él nos trajo a vida para poder creer. Mire lo que dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mire lo que dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El hombre no salva, es Dios quien salva, y estos nacen por voluntad de Dios, no por voluntad de un hombre. Fuimos adoptados como hijos no por nuestra voluntad, sino por la voluntad poderosa y eficaz de Dios. Quiero terminar con estas aplicaciones. La dureza y terquedad de los hombres no debe hacernos dudar del poder eficaz de la gracia de Dios. Mira, tal vez tú le has predicado mucho a tus hijos, a tu cónyuge, a tus primos. Les has dicho: por favor, cree en Cristo, arrepiéntete. Y una y otra vez te han rechazado, una y otra vez se burlan de ti.
No te desanimes. Mientras haya vida, hay esperanza. No te canses. Sí, duele que tu hijo no quiera escucharte, duele que tu esposo o tu esposa se burlen de ti, duele, pero no olvides que en esa misma condición estábamos nosotros. Y solo por gracia hoy creemos. No nos desanimemos con nuestros hijos, no nos desanimemos con nuestro cónyuge. Tengamos esperanza hasta que un día puedan gozar de ese llamamiento eficaz. Pero así como personas duras y tercas pueden ser salvas en algún momento, no nos engañemos pensando que alguien por ser dócil y amable creerá con facilidad. Escúcheme esto. Un impulsivo como Pedro fue traído a vida. Un amante al dinero como Mateo fue traído a vida y dejó todo para seguir a Cristo. Un intelectual, racional y fervoroso enemigo de Cristo como Pablo fue traído a la fe. Personas de las cuales hoy cualquiera de nosotros podría desistir. Ya no quiero predicarle más a Mateo, es un amante del dinero. Pablo y su intelectualismo y su raciocinio, no soporto más que todo quiera analizarlo por la razón y no por la fe. Pedro llevado por sus impulsos, iracundo, peleón. Y todos ellos fueron salvados eficazmente. Pero a veces decimos, Él es tan amable, Él es tan dócil, yo creo que este sí va a ser salvo. No es por carácter, es por gracia. Porque hay muchos dóciles que no matan ni una mosca, que no irán al cielo. Y a veces la gente no le predica, es que Él es tan buena gente, ¿para qué le predico? La salvación no es por un carácter dócil, es por fe en Cristo. Y el dócil necesita tanto a Cristo como el impulsivo, el generoso como el egoísta, el docto como el indocto. Todos necesitan oír el Evangelio y no debemos desanimarnos. Pero nuestra esperanza es que ¿quién lo creerá? Aquel que el Señor llame eficazmente. Sin llamamiento eficaz, todos estaríamos amando el pecado, resistiendo a Dios. Y termino diciéndole al que no ha creído, no sé cuántas veces has despreciado el llamado. Tal vez esta no es la primera vez que vas a un lugar donde te dicen, por favor, arrepiéntete hoy de tus pecados. Tal vez no es la primera vez que alguien te dice, solo en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Niños, solo en Cristo hay perdón de pecados. Nadie más murió en la cruz y nadie más resucitó de la muerte. Pero por favor, ruega en esta mañana a Dios para que hoy no sea un día más en el que rechaces este llamado a que te arrepientas. Por favor, ruega a Dios y dile, oh Espíritu Santo, dame vida para creer este evangelio del cual hoy se me está hablando. No me dejes volver a mi casa para burlarme de Cristo y para seguir viviendo en mi pecado. Ten misericordia de mí en esta mañana y sopla vida. Pues a menos que eso pase, al salir de acá, volverás a deleitarte en el pecado, volverás a ser esclavo de la mentira, de la fornicación, del adulterio, de las drogas, del engaño. Nadie puede librarte de ello, solo Cristo. Y necesitas creer y arrepentirte. Ruega a Dios para que su Espíritu sople hoy vida en tu corazón. Señor, gracias por esta mañana. Hoy todo nuestro orgullo ha quedado por el piso.
Pues hoy entendemos que nos llamaste eficazmente, no por nuestro carácter, no por nuestra conducta, sino solo por gracia. Perdónanos por todas las personas de las cuales nos burlamos, despreciamos cuando nos hablaban de Cristo. Y gracias porque a pesar de haberlo hecho una y otra vez, un día nos llamaste eficazmente y solo pudimos obedecerte y seguirte, ya no como algo gravoso, sino como un deleite. Hoy no hay mayor alegría para nosotros que seguirte, que amarte, que obedecerte. Y hoy toda la gloria es a ti por eso, porque no se trató de nosotros, sino de ti. Pues si hubiera sido por nuestro carácter o por nuestro proceder, ninguno de nosotros merecería estar acá. Hoy entendemos que ha sido solo por tu gracia. En Cristo Jesús. Amén y amén.